Amigas y amigos de Mundo Media Noticias, les doy la más cordial bienvenida a este programa especial. Les saluda Esteban Reyes y espero que se encuentren muy bien en este día. El día de hoy les estaremos presentando tres diferentes entrevistas, todas ellas muy diferentes entre sí por las ramas laborales a las que estos personajes se encuentran, pero conectadas por varios temas en particular: historias de vida, la juventud en México y todas ellas realizadas a personajes que radican en el estado de Coahuila. Esperemos que las disfruten. Como primera entrevista, hoy les estaremos presentando a un gran profesor, gran académico y catedrático, entregado y dedicado a una gran vocación, y que además buscó el impulso de talentos en un aclamado reality show hace algunos ayeres. Aquí les presentamos la semblanza y la entrevista al profesor y maestro Omar Nuche. Omar Nuche Espíndola nació el 13 de agosto en Saltillo, Coahuila. Es licenciado en Mercadotecnia y máster en Desarrollo Humano por la Universidad Iberoamericana. Cuenta con un diplomado en calidad, en Eneagrama y en Desarrollo Humano en Competencias para la Docencia. Es docente a nivel medio superior, superior y maestría durante 7 años. Fue director fundador del Colegio de Bachilleres de Coahuila, Plantel Torreón, y director fundador del Instituto Promotor del Talento Mexicano AC por 6 años, y ganador del 5º lugar del programa de televisión Iniciativa México en 2011. Él es Omar Nuche. Bueno, pues ya escuchamos un poquito de la semblanza de nuestro invitado de este día y esperemos que lo vayan a disfrutar muchísimo porque va a ser una plática muy interesante el día de hoy. Hoy nos acompaña el profesor Omar Nuche. ¿Cómo está, maestro? Bienvenido a este espacio. Espero que se encuentre muy bien. Muchas gracias por la invitación Así y es. a tus órdenes. Perfectísimo. Bueno, pues vamos a comenzar de una vez con la entrevista. A ver, vamos a comenzar pues de lleno, ¿no? Con lo que usted se dedica, que es la educación. Eh, ¿Cómo me podría describir en términos generales el tema de educación, sobre todo en México? O sea, ¿cómo me lo puede describir? ¿Cómo lo ve en este aspecto? La educación en México es luz y sombra. Es luz porque digamos que es la forma más equitativa de que alguien tiene la posibilidad de salir adelante, de poder desarrollarse profesionalmente. No necesitas estar en las mejores universidades ni nada por el estilo. Hay mucha gente que a base de empeño, de dedicación, de seguir cursando posgrados, etcétera, ha podido lograr grandes cosas a través de la educación. Sombra por cosas. Creo yo que si bien es la esperanza que tenemos para poder salir adelante como país, los gobiernos la tienen politizada y esto no permite muchas de las veces cumplir con su función. Gran parte del presupuesto de la educación pública en México se va en sueldos, se va en pensiones y no se va a infraestructura educativa. Ese es el tema aquí en nuestro país. Sí, tomando en cuenta lo que me dice con sus sombras, con sus luces, ¿qué fue lo que al final le terminó por apasionar para decir, yo quiero dedicarme a la educación, yo quiero hacer esto? Mira, yo no soy maestro normalista. Ajá. Eh, yo soy maestro creo que por vocación, por convicción, y lo que a mí me hizo, primeramente creo que es un tema de vocación, ¿no? De que me gustaría, pero realmente lo que me motiva a poder dar clases es el hecho de que es, digamos, una herramienta muy importante que tenemos, el poder educar Claro. es una de las formas en las que se puede impactar más a una persona. Y te lo digo, yo he dado clases en ejidos que están a 2 horas de la ciudad,
en medio de la nada. En medio de la nada es donde no llega la televisión, la señal de la televisión y de la radio. Ahí fue donde yo tuve unos pininos, ahí fue donde fueron mis inicios como maestro, en una preparatoria que estaba en medio de la nada. Y para no hacer recorrido con mi historia de instituciones, pues he llegado a dar clases a nivel maestría en la Universidad Iberoamericana, que es de las más reconocidas a nivel nacional, y he dado, actualmente estoy en Tec Milenio, que es la universidad virtual número 1 del país, es una filial del Tec de Monterrey. ¿Qué quiero decir con esto? Que creo que conozco la educación. O sea, desde tener la oportunidad de poder estar con jóvenes que no tenían mayor aspiración más que la beca que les llegaba y por eso iban a la escuela y sus padres los mandaban por eso. Entonces, ahí yo tuve la oportunidad de poder trabajar con ellos y siempre he tenido el propósito de que sea formativo, que más allá de lo que el temario indique, poder impactar en ellos para que, les digo, busquen ustedes, independientemente si pueden o no hacer una carrera profesional, que puedan ustedes ser más que profesionistas, profesionales. Y yo creo que esa es la tarea de quienes nos dedicamos a esto, es tener esa sensibilidad para, independientemente de lo poco o mucho que puedan ellos lograr académicamente, poder contribuir a su formación para que sean gente que venga a sumar, que venga a construir, que tanta falta nos hace en este país. Exactamente, sobre todo, y ahorita lo comenta, y por como lo dice, puedo dimensionar perfecto que me quedo con algo que lo dijo justamente al principio de todo, es una vocación, ¿no? O sea, tienes que tener pues, también un amor, ¿no? A esto, un amorcito, porque muchos posiblemente lo hacen porque pues, hay que trabajar, ¿no? Pero más allá de eso, también es la importancia de, oye, en mis manos está el futuro de México, y a veces creo que el maestro en ese aspecto, a veces siento que no lo dimensiona totalmente, son pocos los que pueden dimensionar esa parte de, en mis manos tengo el futuro de México y yo soy el que lo va a moldear para el día de mañana, lo que vaya a venir, ¿no? Mira, desafortunadamente, la educación en México se convirtió no solamente en una forma de ganarse la vida, sino que tuvieron tantos privilegios los maestros sindicalizados que llegaron a tener hasta 3 plazas. Había gente que tenía triple plaza y dices, bueno, pues solo que trabaje día, noche, sábados, domingos, y eso no era así, ¿no? Más que nada eran algunas ventajas que tenían. Entonces, mucha gente y las normales estuvieron saturadas Claro. en muchos años, porque era, pues sí, teniendo la plaza y luego vas en tantos derechos y luego tienes, también la oportunidad de que tengas una beca comisión y luego también que estudias y que te pagan y que, o sea, un montón de cosas. Claro. Cuando se acaban estos privilegios, a últimas fechas, casualmente ya no hay gente que ingrese a la normal. Y eso habla de la poca vocación que hay, de lo que tú ahorita mencionas. Yo te puedo decir, desafortunadamente la educación es mal pagada, ¿no? Salvo algunas excepciones de universidades, pero así en el día a día es mal pagada. Y en ese aspecto, ¿cuál podría usted considerar que es su filosofía de enseñanza hasta ese aspecto? O sea, ¿cuál podríamos decir que es su filosofía de enseñanza? Pues yo creo que, mira, es que la educación, hay una autora que me encanta, que es Ana María González, que ella dice que en este tema del proceso de enseñanza-aprendizaje, en algún momento, vamos a hablar de tú y yo, en algún momento yo soy aquel que enseña, pero en cualquier momento se intercambian los papeles. Claro. Entonces, filosofía podría ser esa, pues que la educación es para todos en cualquier momento, en cualquier situación. Y realmente, de hecho, por ahí iba mi siguiente pregunta precisamente acerca de
lo venimos comentando. El maestro, bueno, claro, enseña, ¿no? Es como su función principal, ¿no? Dejarle muchas bases y muchas herramientas al alumno. Pero hay, como justamente lo acaba de mencionar, es qué pasa en ese momento cuando ya el maestro comienza a ser el aprendiz del alumno, ¿no? Y eso precisamente ahí iba mi siguiente pregunta, que era, ¿qué es lo que usted siente que ha aprendido más como maestro de los alumnos? ¿Qué ha aprendido más? Lo que más he aprendido yo es que la gente, me ha tocado ver, como te decía en un principio, de chile, de rojo y de dulce, por, por las instituciones en las que he estado, y me quedo con la parte en donde los alumnos se automotivan. O sea, yo creo que es lo que más me ha podido sorprender, de que se la creen, de que ellos sienten que son los mejores y que lo van a lograr. Y yo no puedo decirles, yo no puedo matar, que me da mucho gusto. Cuando me empiezan a decir, ¿verdad? Que yo el día de mañana voy a estar acá y voy a ocupar este rollo y casi, casi que voy a descubrir la cura del cáncer, ¿no? O sea, por eso voy a estudiar medicina. Yo no les puedo decir que no. Yo solamente digo, me da mucho gusto que pienses así, te deseo todo el éxito, ¿no? Y eso a mí me alimenta. Pasemos ahora a otros aspectos, pero no muy alejado de lo que siguió siendo. Vamos a hablar de un proyecto en el que usted estuvo participando hace ya casi 10 años. Miren, estaba viendo ahorita, investigando, ya son casi 10, fueron 9 años Sí, del proyecto de Iniciativa México. sí. Fue una locura, o sea, realmente estuvo impresionante eso. ¿Cómo fue? A ver, ¿cómo me puede contar cómo fue la participación? ¿En qué momento ocurrió? ¿Se lanzó el proyecto? ¿Cómo surgió la idea? Échame ahí el chisme de eso. Mira, la idea surge, dicen que no hay casualidades, ¿no? Ujú. Ya ves, uno pues, cree que cualquier situación ordinaria, pues solamente es eso, pero se puede convertir en una cosa extraordinaria. Yo te cuento, tenía un negocio de copiado, impresión, diseño gráfico, tenía el TEC de Monterrey y la UTC como clientes. Y entonces un día fuimos a revisar una copiadora allá en Parras, en la Universidad de Parras en aquel entonces, la UTC, tenía una extensión ahí en Parras, más bien, perdón. Ujú. Y llegamos a la biblioteca y ahí estaba ahí el encargado de la biblioteca, me empieza a sacar plática y me empieza a decir que él es un atleta destacado y que participó en la universidad y así todo. Pero yo iba a ver el problema de la copiadora, ¿no? No iba a ver, escuchar la historia del cuate este. Claro. Sin embargo, llega un punto en donde me dice, pues yo en la Universidad Nacional quedé en cuarto lugar y yo me metí a una carrera en Torreón, el 10K de Peñoles, Ujú. y luego me fui a participar los 5 días y entonces iba mermado, dice, porque las carreras no se pueden hacer así, cada 5 días, cada semana. Un atleta participa en otra carrera. Yo sé que si no hubiera corrido esa carrera, yo hubiera quedado en el podio, en los 3 primeros lugares. No le digo que en primero, pero sí hubiera quedado en los primeros 3 lugares. Y ahí hubiera conseguido una beca. Y de ahí me hubiera ido a México y me dan nutriólogo, psicólogo, entrenador, bla, Toda la bla. Porque preparación. yo ahorita ya no sé qué. Entonces ahí ya captó mi atención y yo así volteé y dije, oye, a ver, espérame, si tú sabías eso, ¿por qué fuiste y corriste a Torreón el domingo y luego el viernes te vas a la universidad y corres? Pues como dices tú, quedaste en cuarto lugar, pues porque ibas así mermado. Pero si ya sabías eso y era la carrera de tu vida, pues ¿por qué hiciste eso? Y me dice, porque en el 10K de Peñoles los premios son dinero, este, es en efectivo. Y quedé en segundo lugar, me dice. Entonces, y yo tengo mucha necesidad. Pues por eso lo hice, por eso corrí. Wow. Ahí me dio un cubetazo de agua fría y capté totalmente la atención ya. Y luego vino a mi mente el decir, ¿cuántas personas no estarán en la misma situación que Daniel en deporte, cultura, ciencia, inventiva, qué sé yo? Entonces, lo que se me ocurrió fue, y primeramente se lo presenté al gobierno del estado en curso,
de poder de crear una dirección estatal de desarrollo humano, yo le puse en ese entonces, y esta dirección nada más canalizarlos, nada más ser un vínculo entre aquellos que tenían el talento y aquellos que lo pueden apoyar. Ya Claro. nada más hacer el vínculo, sí. No les interesó. En el 2011 me dice un amigo muy allegado, oye, va a salir otra vez Iniciativa México, dice, pero va a ser con una categoría de ideas. O sea, si tú tienes una idea, ellos te pueden ayudar para que la conviertas en proyecto. Así que órale, para que metas el proyecto ese que traías. Entonces me inscribí y pude llegar hasta la final. Quedé dentro de los 5 primeros lugares. Pude fundar, con el premio económico que me dieron, pude fundar el Instituto Promotor del Talento Mexicano, AC. Pues muchas gracias y espero que se la pase muy bien y que sigan los mejores proyectos para usted. Y pues seguimos en contacto. Muchísimas gracias, buenas noches. Gracias igualmente. Hasta la próxima, profesor. De la educación, ahora pasemos a la política. La siguiente persona que les vamos a presentar se trata de un abogado, entregado y dedicado en su labor, que sin embargo, para él no fue suficiente y buscó en la política una forma de cambiar al país. Y lo busca desde el camino más difícil posible, la vía independiente. Conozcamos un poco más del licenciado Héctor Garza. Héctor Manuel Garza Martínez nació el 30 de junio de 1980 en la ciudad de Monclova, Coahuila. Cursó la carrera en Derecho y Ciencias Sociales en la Universidad Autónoma de Nuevo León y a su vez cuenta con una maestría en Derecho de Amparo en la misma institución. Durante su carrera política se ha desempeñado como secretario particular del alcalde Pablo González y actualmente es aspirante a candidato para diputado local independiente por el Distrito 5 en el estado de Coahuila. Él es Héctor Garza. Y pues le damos la más cordial bienvenida al licenciado Héctor Garza. Bienvenido, licenciado, ¿cómo se encuentra? Gracias. Muchas gracias, Esteban. Vamos a comenzar. A ver, licenciado, abogado por profesión, me queda claro, pero en algún momento, en algún rumbo, esto cambia y de repente vamos a meternos a la polaca. ¿A qué se debe? Te voy a contar algo de cuando yo era niño. Tenía unos 6 años aproximadamente y mi mamá me pregunta qué quieres ser de grande. Y le dije, alcalde. Cuando empiezo yo a estudiar Derecho, bueno, pues la cosquillita y andaba en la Asociación de Estudiantes de Coahuila, ayudando aquí, ayudando allá, pues proactivo, ¿no? Y te empiezas a tener contacto con políticos, empiezas a tener contacto con funcionarios públicos, con abogados, el medio te va llevando y me meto en la campaña de un buen amigo, se llama Pablo González, fue alcalde él, y él me da la oportunidad de ser su secretario particular y entonces a mí me tuvo una experiencia tremenda porque imagínate estar viendo las cosas desde el lado de la oficina del alcalde. Claro. Y luego me da la oportunidad de ser yo el titular de su despacho y no andaba yo a lo mejor con la libreta atrás de él en los eventos, muy pocas veces, pero yo me quedaba en la oficina de él a atender los problemas de las personas que llegaban y a darles solución. Entonces, veo ese tipo de cosas, veo políticos o candidatos de plástico que no saben ni papa del tema, que llegan y se sientan y no hacen nada, simplemente hacen lo que una persona que está más arriba, sea funcionario o no, tenga poder económico, les dictan qué es lo que tienen que hacer, qué tienen que resolver, qué no tienen que resolver, en qué asuntos se pueden meter y no, y en qué otros no. ¿Por qué ser independiente? ¿Qué le movió a ser independiente? ¿Por qué no un color? ¿Por qué no otro? Bueno, mira, primero que nada te puedo decir, digo, no me voy a meter tenemos muy poquito tiempo, ¿verdad? Pero te puedo decir que si tú te metes a checar la ideología de los partidos, del PRI, del PAN, del que sea, es buena. Claro. La teoría, la ideología, el dogma es bueno.
El problema es que no lo aplican como lo dicta el grupo político que creó, ¿verdad? Ese sistema. Yo siempre no gobernado solo, sino siempre he sido muy independiente. Siempre he sido, me caigo, me levanto, o sea, nunca he buscado algo de donde sostenerme. O expreso mis ideas y no me importa si a alguien le gusta o no, que al final de cuentas son mías. Sí, Entonces, ¿verdad? sí, claro. Entonces, por eso me gusta el tema independiente, porque al final de cuentas, si tú quieres hacer bien las cosas, no te van a dejar hacer bien las cosas. Imagínate un independiente solo en el Congreso. ¿Qué pasaría? No, Pues tal vez, vamos a ser fríos, tal vez no lo pelarían. sí, seguramente. ¿Por qué? Porque el grupo del PRI ya se hizo amigo del PAN y el otro ya congenió con el otro y el independiente, ahí va a andar vuelto loco. Pero si eres el único, el voto de calidad, el último que decide, también puedes llegar a tomar gran relevancia. No vas a llegar a un congreso a pelearte con tus compañeros. Vas a llegar a un congreso a trabajar Claro. con tus compañeros, que son de otros partidos, pero tú no les vas a ver el color, sino vas a llegar a proponer cosas que cambien la ley, que la modifiquen, que creen leyes en las que tú puedas ayudar de forma general a las ¿Sí le personas. ve futuro al tema independiente? Sí, sí le veo futuro, siempre y cuando se legisle a favor de las candidaturas independientes, porque ahorita el tema, lo que yo he visto, mi experiencia, es que estamos frenados en todas formas. Primero que nada, precampañas. No tenemos dinero para precampañas, los partidos políticos sí. Segunda, nos fiscalizan demasiado. Yo en mi precampaña no gasté un solo centavo. Tenía que conseguir 2,154 firmas y yo lo quise hacer de forma orgánica. Desgraciadamente el coronavirus llegó, la gente se empezó a replegar, el gobierno del estado de Coahuila empezó, pues lógicamente, como todos los gobiernos, a mandar mensajes, quédate en casa. Y bueno, ¿para qué te digo? A la mitad de la precampaña, pues mi precampaña fue un caos. Yo tuve que encerrarme en la casa, para proteger a las personas que me estaban ayudando. Pues, ¿cómo les iba a decir yo? Órale, lánzate a pedir firmas o ayúdame a pedir firmas porque tengo que ser yo el candidato y su salud, ¿qué onda? Claro, sí. Tenemos que pensar en los demás antes de nuestros propios intereses. Entonces ahí pues me tuve que replegar, no pude conseguir las firmas, tuvimos que parar, bueno, y ahorita estoy peleando eso, que el gobierno me reconozca ese caso fortuito y de fuerza mayor en el cual yo me encuentro para poder darme el registro como candidato independiente. Es un proceso que por lo como cuentas debe ser muy complicado, muy obstaculizado también, donde pareciera que no quieren que esté el independiente ahí, ¿no? Que tratan de ponerle la mayoría de las trabas posibles, ¿no? De hecho, yo leía precisamente precisamente de su caso, que al parecer, o sea, se quería una prórroga, no se pedía al menos una prórroga por todo el tema de la pandemia que se atravesó, ¿no? Decir, oye, pues todavía que se atraviesa una pandemia y ni así. Pues mira, Ahí, bueno, ahí me podrá explicar más o menos cómo fue ese sí, proceso que pasó. sí, mira, yo seguí pues la cuestión cronológica de las cosas, vamos a llamarlo así. Por ejemplo, todo inicia el día 1 de marzo, el día que yo inicio con mi precampaña. Sí. Porque los periódicos, la prensa de Monclova, dice que ya llega el coronavirus a Coahuila. Esa fue la primera nota, fue el 1 de marzo. Y para el día 15 yo voy con el secretario de Prerrogativas, bueno, mi representante legal va y le explica y le dice, no, pues no, aquí no hay virus, aquí no hay... Ah, bueno, pero eso sí, cuando se despiden no le da la mano, ¿verdad? ¿No? Entonces, yo le pido al Instituto Electoral de aquí de Coahuila que me dé una prórroga porque al final de cuentas todavía no sabíamos cómo estaba el tema del virus, ¿no? Me dice, no te podemos dar la prórroga porque los tiempos siguen
y porque de dártela, pues el virus también va a seguir o algo así, ¿no? Entonces, pues no era posible una prórroga, ¿no? Entonces yo le pedí que terminaran anticipadamente mi campaña, que me dieran la seguridad, primero que nada, a mí y a mi familia, de cómo tenía que seguir el proceso y no me dejaran a la deriva. Y el instituto, ni sus luces. ¿Por qué? Porque en realidad estamos solos, Esteban. Ujú. Alguien de ahí no se atrevió a decir, oigan señores, yo levanto la mano por aquel pelón que anda pidiendo firmas. Yo levanto la mano por él y les digo que está mal esto. Pasando a otros términos, pero aún hablando en temas de política, ¿cómo ve la perspectiva de la juventud en el aspecto político? Porque precisamente hace poco hablábamos de que, en otra entrevista, precisamente de que de repente el joven pareciera que solamente se interesa por su entorno y se acabó. Más allá de lo que pase en otras situaciones, le da muy igual. Y hay veces donde nos damos cuenta que el joven parece que ya no está tan interesado. Hace rato lo decía usted, o sea, yo de niño dije que quería ser alcalde y ya yo creo que son raros los niños que dicen quiero ser presidente, quisiera ser gobernador y como que tienen otras metas y conforme van creciendo esas metas en efecto se van perdiendo porque podrán estar muy pegados al deporte, a la cultura, a las artes, pero la política como que no le hacen mucho caso. ¿Cómo ve esa perspectiva, sobre todo desde el lado independiente? ¿Ha visto más apoyo por parte de la juventud o no, simplemente no les interesa el tema? Mira, sí hay un cierto número de jóvenes que sí les interesa. Hay otro cierto número de jóvenes que no, porque está dividido el tema. Yo creo que son menos los que les interesa a los que más. Pero ahorita existe un descontento. Sí, sí, sí. Existe un descontento. ¿Por qué? Porque ya los políticos nacionales e internacionales muchas veces son muy obvios con sus temas de manejos indebidos, que tal parece que se va volviendo algo normal. Siempre hay un tema de corrupción, pero ya como es muy reiterativo, el joven llega a los temas sociales, se encuentra con ese tema de corrupción, malos manejos, enriquecimientos y todo, y dice, no, ¿yo qué voy a hacer aquí? Pero todavía existen los jóvenes que de corazón y de vocación creen en esto. Y desde la casa nosotros debemos de enseñarle a los niños a ser buenos ciudadanos, a ser buenos políticos, qué está bien, qué está mal, para que cuando sean jóvenes se interesen en cambiar las cosas. Porque el joven es el presente y el futuro. Para terminar, ya estamos llegando al final de esta entrevista, ya nada más para rematar, ¿cómo describiría usted mismo a Héctor Garza como diputado? Vamos a suponer que lo logra. Llegó a la Cámara. ¿Cómo describiría a Héctor Garza diputado? Pues trabajando, revisando leyes, tratando de modificar leyes, de defender las que son constitucionales y también modificando las que llegue a ver que no sean, que sean inconstitucionales, que tengan deficiencias, trabajando mucho en la cuestión legislativa, aportando en la cuestión legislativa, haciendo las cosas yo y no un equipo, desquitando el salario, desquitándolo, definitivamente, estudiando, proponiendo, ayudando a mis compañeros también, sin importar colores, ayudando al que tenga que ayudar y también alzando la voz. Me veo yo siendo el primero en levantar la mano en el Congreso diciendo, hey, esta ley no se debe aprobar, Claro, bájenle. claro. Muy proactivo y codo con mis compañeros y siendo muy respetuoso del Congreso también. No hay más que decir, muchísimas gracias, en serio ha sido muy fructífera esta plática. La verdad es que he aprendido muchísimo todo el proceso que hay detrás también en una candidatura independiente, que de repente uno ya los ve cuando ya están ahí en el registro y decimos, pues, qué bien, pero hay veces que no nos damos ni cuenta, ¿no? De todo lo que se ha pasado, de todo lo que hay detrás. Y pues muchas gracias por este apoyo, por tu espacio. Te deseo lo mejor. Sé que Gracias. eres un chavo entusiasta, te va a ir muy bien, estoy seguro. No cualquiera hace lo que tú.
y te felicito por eso, de veras. Muchas gracias. Para cerrar con broche de oro, nunca antes mejor dicho me atrevo a decir, lo vamos a hacer con un ganador de oro, un campeón mundial, que ha puesto en alto el nombre de México desde la rama de la gimnasia no una ni dos, sino 3 veces. Aquí la entrevista al campeón mundial, Iván Veloz. Iván Veloz Velázquez, nacido el 6 de mayo de 1991 en Parras de la Fuente, Coahuila. Es un deportista de alto rendimiento enrolado en la gimnasia aeróbica desde hace 18 años. A sus 29 años de edad, cuenta con un palmarés realmente destacado, siendo el primer campeón mundial en la historia de la gimnasia aeróbica mexicana. Entre sus títulos más destacados se encuentran campeón de serie mundial 2014 y 2015, 9 veces campeón panamericano, 3 veces medallista en campeonatos mundiales, siendo oro en Cancún 2014 y 2 bronces en Incheon, Corea del Sur 2016 y Guimaraes, Portugal 2018. Él es Iván Veloz. Y hoy nos acompaña Iván Veloz. ¿Cómo estás, Iván? Bienvenido a este programa, que espero que te la vayas a pasar muy bien. Una entrevista que va a estar relax, pero lo vamos a disfrutar muchísimo. Hola, hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación y saludos a todos. Perfectísimo. Bueno, pues ya vimos un poquito de la semblanza, ya escuchamos un poquito todo lo que has hecho maravilloso. Te has subido al podio de manera consecutiva, ha sido tremendo. Aquí me sorprende mucho, ¿no? Porque hay que tener demasiada pasión para este deporte, para cualquier deporte, pero para este hay que tenerle un amor tremendo. Dime, ¿qué te apasionó a ti para meterte a la gimnasia? ¿Qué fue lo que a ti te enamoró de la gimnasia y dijiste, de aquí soy? Pues mira, cuando tenía 4 años, mi mamá vio que yo podía hacer cosas que otros niños no podían hacer a esa edad. Nunca lo había visto en la televisión y por suerte se abrió una escuela de gimnasia y pues me metieron y ahí comenzó mi carrera. Y después creo que lo que más me gustó de la gimnasia fue tanto el desarrollar muchas capacidades que otras personas no podían tener y aparte me gustaba muchísimo viajar. Entonces todo eso como que junto siempre me motivó mucho a querer seguir haciendo cosas diferentes y demostrar esas cosas. Y fíjate que de la gimnasia que tiene una rama tremenda, ¿no? O sea, puedes hacer muchas cosas en gimnasia. Y sobre todo, ¿qué fue específicamente de la gimnasia aeróbica lo que específicamente de ahí te gustó más, de entre todas las ramas? ¿Por qué no otras? Fíjate que es algo chistoso, ¿no? O sea, ahora lo veo en retrospectiva, no sé cómo las cosas. Yo cuando comencé a hacer gimnasia, comencé en gimnasia artística, que es la gimnasia que todo el mundo conoce, donde hay barras, anillos, etcétera. Claro. Yo comencé a hacer esa gimnasia, pero yo vivía en un pueblito que se llama Parras de la Fuente, Coahuila. De ahí cuando tenía 8 años más o menos, me tuve que mudar a Saltillo y tuvimos problemas para conseguir otra escuela porque eran bastante caras. Aun cuando me ofrecían becas para entrar a las escuelas de gimnasia, pues seguían siendo caras para mi familia. Entonces tuve que dejar un tiempo de hacer gimnasia hasta que una maestra de educación física me vio en la escuela que podía hacer cosas, hicimos pruebas físicas como hacen en educación física normal, vio que tenía capacidades físicas muy desarrolladas, además de que en el recreo veía cómo hacía maromas y así, entonces habló con mi mamá y le preguntó que si quería que me consiguiera una escuela o que hablara para ver dónde podía hacer gimnasia. Entonces ella me pudo canalizar al Instituto del Deporte de Coahuila con mi entrenadora actual que se llama Marta Rodríguez. Ella tenía, para empezar ella era metodóloga, tenía varios deportes a su cargo en Coahuila. Entre lo que iba buscando era gimnasia artística, porque era lo que yo venía haciendo. Pero cuando comienzo a entrenar y yo empecé a hacer gimnasia básica, que era lo que había para niños en ese momento, ahí en esa escuela. Empecé a hacer gimnasia básica con ellos, pero después la profesora como que me vio capacidades y me empezó a introducir a la gimnasia aeróbica, porque de hecho en Coahuila no había niños haciendo gimnasia aeróbica. Fui el primer niño que compitió por gimnasia aeróbica de Coahuila. Y bueno, yo creo que me gustó muchísimo tanto el desarrollo de todas las capacidades como tratar de
demostrar que no te cuesta trabajo lo que estás haciendo. Creo que eso era una de las cosas que más me gustó y me atrajo. Mira, qué curioso que mencionas precisamente este talento, ¿no? Como podríamos llamarle a ciencias exactas, ¿no? De talento que puede tener alguien y cómo lo descubre, ¿no? Cómo se va autodescubriendo solito, ¿no? Y de hecho de ahí deriva mi siguiente pregunta, que es, ¿qué crees que ha sido como lo más difícil o los retos más complicados a los que te has tenido que enfrentar específicamente como deportista en esta rama? O sea, ¿qué es lo más difícil que tú has encontrado en este trayecto? Pues mira, el camino ha sido súper difícil. Digo, ahorita lo veo el camino hacia atrás y digo, wow, no sé, no tengo idea de cómo pasamos tantas cosas. Digo, han sido al principio, por ejemplo, pues bueno, el poder adaptarme a un deporte que no conocía para nada. Después, pues la falta de apoyos para poder competir, para poder ir a un nacional, para poder ir a un internacional. No había dinero para el hospedaje. Inclusive tuve un problema con mi pasaporte. Y bueno, o sea, han sido tantas cosas. También nos han tocado problemas de que teníamos que comprar vuelos en los que salía, no sé, 12 horas después el vuelo y pues te tenías que quedar a dormir en el aeropuerto. Muchísimas cosas que estoy seguro que muchísimos deportistas mexicanos han pasado, pero creo y que como ahora lo veo en retrospectiva y digo, wow, o sea, esto es una historia increíble y claro que nos merecemos lo que hemos logrado. Y fíjate que comentas algo muy acertado. Creo que muchos deportistas mexicanos, casi todos me atrevo a decir, han tenido que pasar por este tipo de situaciones, ¿no? Sí. Es a veces hasta como difícil, porque uno como espectador del deporte, te vemos cuando ya estás en el podio, pero no vemos todo lo que hay detrás, no vemos las horas de entrenamiento, los años de dedicación, los sacrificios que se han tenido que hacer en cuestión tiempo, económicos, brutales, ¿no? Que de repente pasa. ¿Sientes que en ese aspecto ha sido muy injustos los medios, el gobierno, la misma sociedad, el mismo espectador, el que está siempre viendo un juego olímpico? ¿Crees que en ese sentido sí crees que ha sido como algo injusto para el deportista que no tenga toda esa atención necesaria, sobre todo en este tipo de deportes? Sí, la verdad sí creo. Yo creo que sobre todo en México, bueno, voy a hablar de México porque es Claro. nuestro país. Creo que la atención de los espectadores está mucho sobre los deportes que son pues muy reconocidos. Y como dices, o sea, inclusive para los que son reconocidos y los que no son tan reconocidos, muchas personas piensan que es muy fácil llegar a donde estás o que se trata de esforzarte un mes antes de una competencia y no, realmente digo, cuando llegas a un campeonato del mundo y lo ganas, es porque ya tienes 20 años entrenando para eso. O sea, no es algo que se da de la noche a la mañana. Es algo que de verdad cuesta mucho trabajo, cuesta dinero, te cuesta la infancia, podría decirlo. Yo no tuve una infancia normal y estoy seguro que ningún deportista de élite tuvo una infancia normal. Y no es que me arrepienta, porque la verdad es que he logrado muchísimas cosas que el 95% de las personas no logran. Claro. Y tal vez no está dentro de sus objetivos, pero creo que a veces el espectador como que no le da el reconocimiento que se merece a un deportista de élite. De repente para las personas, digamos, que no están en el medio deportivo o incluso artístico o lo que sea, es como muy fácil de repente decirlo, ¿no? Ay, mira, pues que no salías, no sé qué. Pero realmente, o sea, ya quisiera yo al menos hacer el 1% de todo lo que has hecho tú. O sea, y creo que como mexicanos, en ese sentido, no sé, yo creo que estarás muy de acuerdo en lo que voy a decir, pero creo que para el mexicano, cuando pasa todo ese proceso, por ejemplo, en otros países como China, vamos a suponer que es un país que vaya cómo le mete y cómo se invierte en deporte, ¿no? En Estados Unidos ni hablemos, ¿no? Y cuando un mexicano llega a una instancia deportiva, dígase Juegos Olímpicos, dígase un mundial, dígase de la rama que sea, un bronce, siento yo que el mexicano lo valora como si fuera de oro.
Yo siento que subir al podio tiene hasta más valor, incluso si subes en tercero o segundo lugar. Bueno, no le quitamos mérito al primer lugar, ¿no? Que por algo es primer lugar, pero todo lo que hay detrás, creo que te pone un peldaño un poquito más arriba, o no sé tú cómo lo verás. Sí, es que yo siento que cuando las cosas te cuestan, las valoras muchísimo más. Claro. Creo que, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. En el último mundial, en el 2018, que quedé bronce, Uh-huh. yo la verdad es que tuve un proceso bastante complicado porque en el 2017 tuve una operación de rodilla. Entonces, yo regresé a competir después de un año sin haber competido y estuve teniendo muchos altibajos a nivel, no tanto físico, sino más psicológico dentro de mis competencias. Hacía una competencia bien y después una muy mal, y después otra bien y una muy mal. Entonces, justo antes de la competencia más importante del año, que era el Campeonato del Mundo en Guimaraes, hice una competencia muy, muy mal y quedé en el lugar como 17 o algo así. Entonces yo estaba muy, muy asustado por el resultado que podía dar y bueno, fue un proceso bastante complicado, fueron 6 meses bien difíciles psicológicamente y al final, el día de la final del Mundial, como que algo se acomodó dentro de mi cabeza y pude hacer todo bien, bueno, todo bien, más o menos, y quedé en bronce, quedé en tercer lugar en el Mundial. La verdad es que esa medalla me supo a oro, me supo más que la del Campeonato del Mundo, porque hubo muchísimas cosas que se tuvieron que vencer Claro. para llegar a esa medalla. Yo lo veo, vamos a hacer una, así como dinámica en este aspecto. Vete hasta 2014, antes de tu primera medalla mundial, ¿no? En ese instante, ese Iván Veloz que está ahí, que tal vez ya tiene sus palmarés, ya tiene sus logros, pero ese mundial está como todavía algo lejano. Realmente tú te veías subiéndote al podio, no una, no dos, 3 veces consecutivamente. No, la verdad es que en ese mundial ni siquiera me imaginaba que iba a ganar medalla. O sea, realmente no era el objetivo. O sea, teníamos un objetivo claro y la verdad es que era algo que era posible, era la posibilidad de dar 14. Nunca se había conseguido en un individual. Entonces, queríamos ser de los ocho primeros del mundo, era el objetivo realmente. Y desde que pasamos a la final, pasamos en primer lugar. Entonces sí, fue así como, sí fue algo un poco inesperado. Y pues no, la verdad es que no me imaginaba pues la cantidad de triunfos que íbamos a tener. Ahora vamos a hablar acerca del deporte en México en general. ¿Cómo sientes tú a la juventud hoy en día? ¿Cómo sientes su acercamiento al deporte? ¿Sientes que se están apegando a él o que se alejan? ¿Cómo ves esa situación? Pues mira, yo como entrenador de ahí algunos adolescentes, yo siento que cada vez les es más difícil apasionarse por un deporte. Claro. Como que, digo, yo comparo el tiempo en el que yo estuve de adolescente en el gimnasio junto con mis compañeros que también eran súper apasionados y que gracias a eso yo creo que todos teníamos un nivel muy alto. Y ahora lo veo como no sé, como que no les interesa lo suficiente. Sin embargo, obviamente hay casos especiales, o sea, hay casos en los cuales los niños son súper apasionados y les encanta, pero siento que como que están muy despegados de todo, están como muy, muy, muy poco presentes en Podríamos decir muchas que cosas. se siente un retroceso en el apoyo deportivo que pueda haber. Sí, sí, creo que, por ejemplo, hay mucho apoyo de los papás, ahora siento, que los papás sí les gusta que los niños hagan deporte, sí los apoyan para que compitan, para que viajen, pero siento que los que tienen un poco de problema con eso son en sí los niños Sí. o los adolescentes. Pues muchas gracias, Iván. En serio, ha sido un placer realmente
que me hayas prestado tantito de tu tiempo, que sé que tienes una agenda apretadísima ahorita también, y porque aunque sea pandemia, eso no quiere decir que te estés deteniendo para absolutamente nada, nadie se tiene que detener para nada, y que tengas, como ya lo mencionamos en algún momento, que tengas el reconocimiento que te mereces, no solamente tú, sino todos tus compañeros deportistas mexicanos que se esfuerzan día con día y que tratan de poner en alto el nombre de México, y que a veces se nos olvida tantito y solamente nos damos cuenta cuando le prendemos a la tele y se están subiendo el podio y están dándoles la medalla. Sería como fantástico que nos demos cuenta todo eso detrás, que realmente valoremos todo lo que se esfuerza, porque es muy fácil, como te digo, prender la tele, verte en el podio y decir, pues mira, ya ganó, felicidades, y tus 5 minutitos de fama y el medio se acabó, ¿no? Es feo. O criticarlo cuando no ganan. Claro, sí, criticarlo, ¿no? También que de repente las redes sociales son a veces muy brutales, son muy, 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 muy ofensivas a veces, no se tientan tantito el corazón con este tipo de cosas a veces, y se tiene que vivir mucho con este tipo de problemáticas, y pues mucho éxito para todo lo que venga el próximo año y los años venideros. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. ¿Qué les han parecido estas 3 entrevistas? Interesantes, ¿no lo creen? Una muestra más que los coahuilenses, pero sobre todo los mexicanos, luchan día a día y se entregan en cada una de sus diferentes ramas, sin importar cuál sea. Esto ha sido todo por ahora y espero que nos encontremos en un futuro muy pronto, con más historias y más personajes de éxito. Sin más por el momento, yo me despido. Les saluda Esteban Reyes y nos estaremos viendo en la próxima. ¡Que la pasen bien!